Libertad de Desarrollo y Pauta les dan la bienvenida a su ciclo de encuentros Proceso Constituyente, la hora de los contenidos. En este segundo conversatorio, Marisol Peña y Pablo Ruiz Tagle conversan sobre el rol del Estado y el de la sociedad civil, la regulación constitucional. Moderan Pilar Asbun y Eduardo Olivares. Hola, buenos días a todos. Soy Pilar Asbun, coordinadora del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, y junto a Eduardo Olivares, editor general de Pauta, le damos la bienvenida a nuestro segundo encuentro en el marco del ciclo que estamos organizando en conjunto, Proceso Constituyente, la hora de los contenidos. Hoy conversaremos sobre un tema que será sin duda central en el debate de la Convención Constitucional, que es el rol del Estado y de la sociedad civil, su regulación constitucional. Y para ello nos acompañan dos destacados abogados y académicos, Marisol Peña y Pablo Ruiz Tagle, quien se conectará en unos minutos más, a quienes le damos la más bienvenida y las gracias por acompañarnos en este encuentro. Cada uno de ellos dispondrá de 10 minutos para presentarnos sus reflexiones, sus comentarios, sus ideas sobre este tema, y luego abriremos un espacio de preguntas y de conversación. Y sin más, vamos a comenzar con Marisol Peña, exministra y expresidenta del Tribunal Constitucional y profesora titular de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenida, Marisol. Muchas gracias, Pilar. Muy buenos días a todos. Gracias al Instituto Libertad y Desarrollo y también a Radio Pauta por esta invitación y un gusto, como siempre, compartir este panel con el decano Pablo Ruiz Tagle. Tenemos 10 minutos, así que voy a entrar rápidamente al tema. Yo creo que lo primero, a modo de introducción, es decir que el Estado, en una concepción muy clásica, muy tradicional, era definido como la sociedad políticamente organizada. Bajo esa perspectiva, uno no encontraba una diferencia conceptual relevante entre el Estado y la sociedad, y con mayor razón, la sociedad política. Por su parte, la sociedad civil durante mucho tiempo fue entendida como el no Estado. Por lo tanto, estábamos hablando de conceptos o que estaban confundidos o que definitivamente estaban separados en extremos diferentes. Las democracias contemporáneas, no obstante, han distinguido claramente lo que es el Estado por un lado y por otro lado la sociedad civil. Y demandan, creo yo, un nuevo relacionamiento entre ambos. El Estado en ese relacionamiento pasa a ser el gran articulador de las relaciones que se producen al interior de la sociedad civil y también al interior de la sociedad política, que es una noción que ha quedado reservada para el conjunto de grupos que interactúan en pos de adquirir el poder y mantenerlo, fundamentalmente los partidos políticos. La sociedad civil, por su parte, que es el conjunto de grupos, de personas que se juntan, que se reúnen para perseguir la consecución de objetivos comunes, exige respecto del Estado una nueva gobernanza. Y esta gobernanza supone que los miembros, los integrantes de esta sociedad civil, no sean solo destinatarios de las decisiones públicas, sino que, como se dice hoy, sean partners, sean compañeros del Estado, de tal manera que los miembros de la sociedad civil experimenten un verdadero involucramiento en las decisiones que van a afectar su destino futuro. Esto impacta naturalmente en el tipo y calidad de la democracia que tendremos o queremos tener en las sociedades contemporáneas, puesto que el modelo clásico de democracia representativa empieza a ser combinado crecientemente con fórmulas de democracia directa o semidirecta como referéndums, iniciativa popular de ley o veto popular de ley. ¿Cuáles son las consecuencias de este enfoque de una nueva gobernanza, de un nuevo relacionamiento entre Estado y sociedad civil? Yo creo que, por un lado, los procesos decisionales, las decisiones públicas, pasan a estar inspirados, por un lado, en la subsidiariedad, concepto que yo quiero rescatar aquí,
porque la subsidiariedad no supone solamente abstención del Estado frente a la actividad de los privados, esa es la faz pasiva de la subsidiariedad. Su fase activa consulta la posibilidad de que el Estado intervenga decisivamente para superar las desigualdades existentes dentro de la sociedad. Por lo tanto, el Estado es el gran articulador, pero puede perfectamente tener un rol subsidiario, como lo explico, pero acompañado de la solidaridad. ¿Por qué? Porque la solidaridad es un valor en las democracias contemporáneas que supone que todos los miembros de la sociedad se comprometen en la consecución del bien común, en el mejor destino de la sociedad toda a partir de sus propias capacidades y habilidades. Me parece que este equilibrio entre subsidiariedad y solidaridad posibilita la participación de los privados en el logro de finalidades públicas, por cierto, bajo el control y supervisión del Estado. Quisiera preguntarme ahora junto a ustedes si ayudaría a consagrar expresamente en la Constitución la cláusula del Estado social que ha venido siendo recogida por las constituciones después del término de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente comenzando por Alemania. La verdad es que, a mi juicio, la cláusula del Estado social no refuerza necesariamente el rol del Estado, sino que su sentido, tal y como se ha visto en muchas constituciones contemporáneas, es el de servir como un criterio interpretativo para que los operadores del derecho, fundamentalmente los jueces, puedan llevar a la concreción ciertas disposiciones constitucionales que apuntan a la igualdad de oportunidades, que es el gran problema que sigue existiendo en nuestras sociedades latinoamericanas. Posteriormente podríamos poner algún ejemplo de tribunales constitucionales que usan la cláusula del Estado social en este sentido. Y finalmente, ¿verdad? Diría yo que en esta mirada del Estado que exigen las democracias contemporáneas, con gobernanza, con equilibrio entre subsidiariedad y solidaridad, hay una tercera idea que me parece relevante, cuál es la de un Estado efectivamente descentralizado, no solamente desde el punto de vista funcional y territorial, sino que ciertamente político, que podamos elegir nuestras autoridades locales, provinciales, regionales. Y ello para vivir, como diría Tocqueville, la democracia desde su misma base y aprovechar mejor las ventajas que abre el proceso de globalización. Aquí me permito citar el ejemplo de Silicon Valley en el estado de California, en Estados Unidos, que es una región que se ha potenciado de cara a las ventajas competitivas y comparativas de la globalización como una unidad que no necesariamente depende o está subordinada ni del Estado de California, ni menos del Estado federal, para potenciar lo que es la exportación de sus productos y lo que en definitiva puede ofrecer al mundo. Quisiera concluir con una frase entonces de Anthony Giddens que me parece muy importante para precisar el rol de un Estado en el mundo globalizado de hoy. Dice Anthony Giddens que el Estado a veces es demasiado grande para enfrentarse a los retos de la globalización, lo que releva la importancia de las regiones, mientras que a la vez suele mostrarse como demasiado pequeño frente a otros desafíos que exigen que se coordine, que interactúe con otros estados para lograr, por ejemplo, enfrentar desafíos o amenazas que claramente tienen un carácter global. Por aquí me quedo porque estas son solo algunas ideas para motivar y ojalá provocar las preguntas y el debate. Gracias. Marisol Peña, académica y profesora titular de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchísimas gracias, no solamente por los contenidos, sino por además haberse embarcado en el tiempo que habíamos planteado precisamente para esta introducción en esta conversación sobre el rol del Estado y la sociedad civil en el marco regulatorio de la próxima Constitución, dentro del ciclo que estamos organizando Libertad y Desarrollo y Pauta de Proceso Constituyente, la hora de los contenidos. Damos la bienvenida ahora a Pablo Ruiz Tagle, abogado y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Pablo, bienvenido. Tiene sus 10 minutos a continuación. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todas las personas que han organizado este encuentro, en particular el Instituto Libertad y Desarrollo y
la radio Pauta, y es como siempre un momento de conversación inteligente, amable, el que tenemos con la profesora y ex ministra y presidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña. La verdad es que sobre estas cuestiones de el Estado y la sociedad civil hay un debate en curso que se extiende quizá desde los orígenes de nuestra república. Si nosotros miramos con un sentido histórico, podríamos decir que la independencia de nuestro país tuvo que ver con una reflexión acerca del poder que tenía la metrópoli española sobre el territorio de Chile y, por cierto, la intención de los criollos de independizarse y de establecer un sistema de gobernabilidad y de libertad económica que fuese favorable. Y luego se produjo el desarrollo creciente. Yo creo que es bueno mirar esta relación del Estado y la sociedad civil en términos históricos para situarnos. El desarrollo de nuestro país en torno a un Estado que es pequeño, pero que es eficiente, que cobra básicamente el impuesto de aduanas y desarrolla obras públicas, los ferrocarriles, en fin, los grandes edificios, y básicamente un rol de un Estado concentrado en lo que es la justicia, la defensa y un rol regulador. Esto cambia después de la crisis del año 1930, porque Chile es uno de los países que es más afectado por la crisis del año 30. El Producto Interno Bruto cayó de una manera abismante y Chile tuvo un problema económico muy serio, y entonces se instaló la lógica de un modelo de sustitución de importaciones y de intentar generar en Chile una industria local, un rol entonces de Estado empresario, de Estado industrial, que es propio de gran parte del siglo XX, incluso yo diría hasta los primeros años de la dictadura militar. Y es en el periodo de la dictadura militar cuando se produce un cambio muy significativo que supone una estrategia nueva, que es una estrategia de apertura al exterior, una estrategia de vincular el Estado a la globalización, que después deriva en un proyecto constitucional que es compatible con esa estrategia de desarrollo, que no está totalmente, y aquí yo sigo las lecciones de mi profesor Jorge Streeter en la facultad, la Constitución en verdad tiene algunas normas que son normas que promueven un Estado abierto al exterior y un sistema de mercado, pero la Constitución es compatible con medidas de la Constitución que estamos dejando atrás, digamos, la Constitución vigente, es compatible con instancias de mayor regulación. Un ejemplo muy claro de eso lo estamos viendo en estos días, que estamos viviendo una pandemia, hay una lógica, en fin, de un problema de salud pública gravísimo, y entonces la Constitución, mediante las reglas de los estados de catástrofe, le da a las autoridades públicas de salud y al gobierno poderes especiales de intervención en la economía. Poderes que en una democracia, como todas las cosas, son controvertidas, son debatibles, pero están esos poderes ahí disponibles. Entonces, la cuestión que se plantea, y creo que Marisol nos ha ayudado mucho en situar la discusión, es qué partes de la Constitución que hemos tenido habría que modificar para tener un Estado que sea un Estado que se aviene mejor con las necesidades de nuestro
país. Y en esta cuestión yo quiero decir como una declaración que, por cierto, el derecho tiene una lógica, tiene una determinada técnica con la que uno puede, digamos, comprometerse, pero también hay una posición política. Y yo quiero decir que desde mi punto de vista, a pesar de los defectos que han existido en el sistema económico y en el sistema constitucional, tenemos que reconocer grandes méritos en los 30 años que van, desde el año 90 hasta ahora. Yo me siento orgulloso de esa generación que participó el 5 de octubre del año 1988 y que permitió abrir pacíficamente la democracia que hemos tenido, que es una democracia defectuosa, pero que en términos de índices económicos, en muchas materias, desde luego en materias de crecimiento, en materias de inversión, son los años más exitosos de la historia de Chile. También en materia de reducción de la pobreza, que es muy significativo. ¿Dónde hemos fallado? Y yo creo que está bastante claro que una falla del sistema económico que hemos tenido es en la distribución. Es en la distribución de la riqueza. Hay una distribución que se refleja en el índice de Gini y en otros índices que son relevantes a la hora de juzgar si un sistema económico, si un sistema constitucional económico es exitoso. ¿Y qué podría hacerse entonces para que esa distribución y ese índice de Gini sea más favorable? Lo primero que podría hacerse, a mi juicio, es reforzar la garantía de los derechos económicos y sociales y que no queden entregados a la discrecionalidad de los funcionarios de la DIPRES, del Ministerio de Hacienda, que según la disponibilidad presupuestaria y según las decisiones que tomen en oficinas opacas y oscuras donde nadie los revisa, sino que a la luz del sol, a la luz de la deliberación parlamentaria, se cumpla con los programas de otorgar una garantía eficiente en materias de educación, salud, previsión, seguridad social, que son las cuestiones principales, trabajo, que son las cuestiones principales en las que se puede fundar una lógica de una distribución mejor, de una integración constitucional. Yo creo que sobre esa cuestión no hay un debate muy, digamos, acentuado. Desde luego la explicación que dio Marisol Peña, si es que conviene o no en la Constitución reconocer la cláusula del Estado social y democrático de derecho, va en esa línea precisamente. Y claro, hay una discusión de si tenemos que poner en la Constitución este compromiso con tener un concepto de un Estado social y democrático de derecho, pero también podríamos tener una garantía de los derechos sociales que he nombrado, salud, educación, trabajo, seguridad social, de un modo equivalente al medio ambiente, es decir, que esté mediado por la ley y que esté mediado también por una lógica de acción y de identificación de la autoridad correspondiente y que se pueda recurrir ante los tribunales, sin perjuicio de que se establezca en Chile, algo que es muy importante a mi juicio, una jurisdicción contenciosa administrativa que le permita a los ciudadanos defenderse frente al Estado de los abusos que han tenido y no quede entregado esto a la Contraloría, que tiene, digamos, muchos problemas en términos de su imparcialidad y también que no quede entregado a la lógica de la acción de protección. Creo que hay otras cuestiones que se pueden tratar en orden a no extenderme más allá, no sé cuánto tiempo más. Estamos tengo, bien. O me he excedido. Creo que el tema de la propiedad es muy relevante. ¿Por qué tenemos una propiedad hiperregulada en Chile? Porque hay una historia
El siglo XX fue un siglo donde en Chile hubo nacionalización de las telecomunicaciones, de la banca, de la gran minería, y el resolver el tema de la propiedad, que en el fondo a mi juicio es resolver el gran tema de las tres áreas de la economía. Durante el gobierno del presidente Salvador Allende se propuso que hubiese a nivel constitucional una definición de empresas del Estado, empresas mixtas Claro. y áreas de la actividad económica que fueran privadas. Algo así como lo que Marisol Peña ha llamado, bueno, la sociedad civil y el Estado, es decir, lo público estatal y lo público no estatal. Bien. Bueno, esta cuestión está resuelta en la Constitución, si uno piensa en los artículos 19, número 23, 19, número 24, en términos de cuál es una lógica de funcionamiento, y por cierto también en el 19, número 21, que para que el Estado actúe como un empresario tiene que actuar igual que cualquier otro particular y tiene que hacerlo de una manera no discriminatoria. Hay reglas que son razonables ahí, pero a mi juicio, y aquí voy a diferir de mi estimada amiga y colega Marisol Peña, creo que no nos ha ayudado mucho la idea de la subsidiariedad. Bien. La idea de la subsidiariedad, que tiene un origen, digamos, muy distinguido, se origina en una encíclica, en un mensaje radial de un pontífice romano, de un papa, ha tenido una aplicación discrecional. Y a mí creo que si uno analiza la jurisprudencia, ha servido para que el Estado en el fondo haga lo que quiera. A veces actúe y a veces omita su acción. Bien, Creo Pablo. que tenemos que tener una mayor claridad en esta materia. Pienso que deberíamos tener una lógica que se avenga mejor con lo que es la historia de la relación entre el Estado y los privados, también en la esfera de lo público. Por eso yo sugiero que dejemos atrás la lógica de la subsidiariedad. La subsidiariedad, por lo demás, es una palabra que no aparece en la Constitución, que es una doctrina, un fantasma. Vamos a hablar de eso. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo Ruiz Tagle, por su exposición. También agradecemos a Marisol Peña. Vamos a comenzar con una ronda de preguntas. Yo tengo una pregunta que es para ambos. La actual Constitución reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza la sociedad y además protege su autonomía, ¿cierto? Esta norma, que es lo que también conocemos un poco como la protección de la sociedad civil, yo quería preguntarles, y más que nada también a Marisol, si es que ¿qué normas o principios podrían garantizarse en una nueva Constitución que tienda a proteger o a fortalecer la sociedad civil? Y también teniendo en consideración que en los últimos años se ha apreciado un cierto aumento de la desconfianza de la ciudadanía en instituciones públicas, ¿qué rol cumple la sociedad civil en esta materia? Bueno, si seguimos el mismo orden, voy a partir yo. A mí me parece, desde luego, que en las bases de la institucionalidad hay una lógica bastante acertada en la forma de plantear el artículo primero, que en lo personal a mí me gustaría que se mantuviera. Vale decir, en primer lugar, la concepción constitucional de la persona: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. En segundo lugar, la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Ahí creo, como lo sugería el mensaje de la presidenta Bachelet, que tal vez convendría decir hoy día la familia en sus distintas acepciones. Hay muchas formas y modalidades de familia hoy. Y en tercer lugar, la expresión de la sociabilidad que se da ya en el caso de la persona agrupada con otras para la consecución de ciertos fines comunes. Por lo tanto, esta norma del artículo primero, inciso tercero, a la que se ha referido Pilar, yo creo que es absolutamente fundamental para reconocer lo que es la estructura social. Las personas se agrupan efectivamente para cooperar entre ellas y para coadyuvar al logro de fines comunes. El tema es que a partir de esa cláusula, mi opinión es que necesitamos algo que de alguna manera comprometa
a esos grupos intermedios, no solo con las finalidades que a ellos los identifican, sino que con la sociedad como un todo. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de los colegios profesionales, que hoy día son asociaciones gremiales, velar por la ética, por ejemplo, velar por el correcto ejercicio de la profesión, no puede ser un fin restrictivo que se mantenga al margen, por ejemplo, en un caso de catástrofe natural, de que el Colegio de Ingenieros se despliegue como tal en colaboración con el Estado para la superación de una situación de emergencia. En suma, y siendo muy concreta, en lo personal yo mantendría en la nueva constitución la norma del artículo primero, inciso tercero: el Estado protege y ampara a los grupos intermedios a partir de los cuales se estructura la sociedad, y respeta su autonomía en la medida que se dediquen a sus fines específicos, le agregaría yo, con participación solidaria en los cometidos que derivan del bien común. Una frase de ese estilo me parece que eh, vincula a los grupos intermedios con el tema del Estado en una auténtica gobernanza como la que yo planteaba en un comienzo. Muchas gracias. Pablo. Sí, lo que ha explicado Marisol Peña es la norma que existe hoy. Creo que es una norma que tiene aspectos muy rescatables. Por ejemplo, la idea de que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos tiene un vínculo con la declaración, en fin, de derechos humanos. No es algo que salga de ninguna parte, sino que hay una base ahí. Y la noción de la familia, que a algunos les puede sonar como una concepción conservadora, como ha explicado Marisol, si uno piensa la familia como una relación de parentesco y de protección, una unidad social básica, y no la piensa exclusivamente en torno a la constitución de la familia con base matrimonial, entonces se abre a un reconocimiento de diversidad de familias que hoy está presente ya en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en los tribunales en distintas partes, y como lo sugirió en su momento la presidenta Bachelet, creo que ese tipo de aportes ya son cuestiones muy rescatables que seguramente van a estar en el texto de la nueva Constitución. La concepción, sí, de la sociedad civil y la relación entre la sociedad civil y el Estado es algo que hay que reconocer es más controvertido. Porque el espacio de la sociedad civil, que es, para decirlo en términos simples, esa zona de lo público que no es estatal. Marisol usó un ejemplo muy bueno, los colegios profesionales, por ejemplo. Las profesiones son actividades públicas, pero no son, digamos, parte del Estado. En parte los sindicatos, en parte las organizaciones, en fin, de juntas de vecinos, las organizaciones empresariales. Toda esa zona de lo público que no es estatal es una zona que no es pacífica, hay que decirlo, es de conflicto. También en la zona de las ONG, del enfrentamiento entre digamos, los intereses y las posiciones de los empresarios y de los sindicatos, y de las ONG y, en fin, los colegios profesionales. Entonces, es una zona de la sociedad que, no siendo estatal, no es paradisiaca, no es idílica. Eso es lo que yo quiero decir. Es una zona de debate, de controversia. Y el Estado, frente a esa zona de lo público no estatal, tiene un rol, y aquí voy a decir algo que digamos, va directo a lo que debería ser la nueva Constitución, a mi juicio, de recoger
las aspiraciones, los intereses de la sociedad civil en forma directa, pero también fundamentalmente a través de los partidos políticos. A través de los partidos políticos. Y creo que en la Constitución que hemos tenido, los partidos políticos no han tenido suficiente regulación para asegurar su democracia interna, y también ha habido una idea negativa respecto de los partidos políticos por la historia chilena, porque monopolizaron todo el poder durante lo que podríamos llamar la Quinta República, antes de 1973. Entonces se pensó que la sociedad civil, la sociedad de los empresarios, la sociedad de los sindicatos, la sociedad de las asociaciones estudiantiles, todo eso que es lo público no estatal, podía comunicarse y organizarse de manera directa con el Estado. Y ese fue el modelo en gran parte de la dictadura militar, y ese es un modelo corporativista, que yo creo que tiene serias deficiencias desde el punto de vista democrático. Entonces, el espacio de la sociedad civil y el del Estado tiene que ser mediado a través de partidos políticos bien organizados, que son filtros y que permiten entonces que lo público esté bien constituido. Y eso nos ha faltado. Y en eso la Constitución tiene mucho que decir, y un proyecto de un Estado social, democrático, de derecho, creo que orienta con contenido el camino que debemos seguir en términos de la nueva Constitución. Esas dos cosas yo aportaría, sin perjuicio de que esto es muy debatible. Hago notar que en la Constitución que tenemos, la que estamos dejando atrás y que vamos a revisar ciertamente para hacer la nueva Constitución, ya hay un reconocimiento del principio de solidaridad. En el artículo 3 hay una solidaridad que se reconoce en la distribución de los recursos en las regiones. Así es. Entre armonía, y dice un principio de armonía, equidad y solidaridad entre las regiones, comunas, y la verdad es que no se cumple. Vamos a ir a eso. En la Constitución no necesariamente es garantía de cumplimiento, que es otro gran tema que tenemos que tocar. Vamos a ir a eso en unos momentos, Pablo. Estamos junto con Pablo Ruiz Tagle, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y Marisol Peña, profesora titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en esta conversación sobre el rol del Estado y la sociedad civil en este proceso constituyente, como parte del ciclo que estamos organizando entre Pauta y Libertad y Desarrollo, transmitiendo en directo, ¿no? Son las 9 de la mañana con 3 minutos por pauta.cl. Bueno, vamos a los contenidos, y ya ustedes han tocado una parte del nervio en esta conversación, y se vincula, por ejemplo, con el artículo primero. Ambos han hablado de esto, pero quisiera llevarlos más bien al orden de prelación, o al menos lo que algunos interpretan como el orden de prelación que está establecido en la Constitución en ese artículo. Se habla primero, como decían ustedes, ¿verdad?, de la persona humana, de su dignidad. Luego se habla de la familia, ustedes hablaron acerca de aquello. En tercer lugar, se mencionan los cuerpos intermedios, y en cuarto lugar, el Estado. Marisol Peña nos decía, yo prácticamente no lo tocaría, le haría algunas leves modificaciones. Quisiera partir en esta ocasión con Pablo Ruiz Tagle, entonces, si me permite, Marisol, para preguntarle a él si él alteraría el orden en que está establecida esa primera parte del artículo primero. Bueno, yo ya dije dos cosas que cambiaría en ese artículo. Creo que hay un espacio que debemos reconocer a un concepto de un Estado social y democrático de derecho. No podemos tener cualquier Estado. Yo creo que después de la experiencia del siglo XX y después de haber vivido, por una parte, un Estado que por al menos un tercio de los chilenos fue percibido como una amenaza, un Estado que expropiaba, que nacionalizaba, que cambiaba las reglas, que no permitía el desarrollo económico, digamos, el Estado interventor, que fue el que genera el golpe de Estado y la dictadura militar, es un Estado amenazante. Pero, digámoslo también, el Estado de la dictadura, que viola los derechos humanos, que le entrega los directorios de las empresas a los amigos del poder, que es totalmente desconectado de la realidad y que llega a tener
no sé, la mitad, un 40% de pobres bajo la línea de la pobreza. Ese Estado es también una amenaza. Entonces, ¿cómo evitamos que se nos vuelva a instalar un Estado que nos resulta un leviatán, un monstruo? Tenemos que darle un contenido, tenemos que ponerle requisitos al Estado, un Estado social y democrático de derecho. ¿Y eso tiene que estar en el artículo primero, Pablo? Yo creo que debería ir en el artículo primero, o quizás en el artículo cuarto, donde hay una definición, dice, Chile es una república democrática, y ahí podríamos decir, Chile es un Estado social y democrático de derecho, y es una república, yo pondría democrática y representativa, y con mecanismos de participación, que nunca pueden alterar la lógica de la democracia representativa, desde mi punto de vista, ¿Cómo no? pero pueden llegar a complementarla en algunos aspectos, que es algo que manifestó Marisol y con lo que yo creo que estamos de acuerdo. Vamos a ver. Y además, yo pondría un rol ¿Ya? directamente mencionando en el artículo primero a los partidos políticos. A los partidos políticos. Creo que los partidos políticos tienen que ir. No podemos imaginarnos una democracia representativa sin los partidos políticos, y los partidos políticos tienen que tener una regulación constitucional más intensa y tienen que tener un compromiso con el Estado social y democrático de derecho y tener democracia interna. Perfecto. Marisol Peña. Yo creo que está implícito lo que dije al comienzo, Eduardo. A mí me gusta el orden que tiene actualmente el artículo primero constitucional, porque estoy convencida, después de tantos años de practicar esta disciplina, que las constituciones deben cumplir también una función de pedagogía. Y entonces cuando uno le explica a los alumnos, por ejemplo, de las facultades de Derecho, esta lógica, primero está la persona, luego está la familia como expresión de la sociabilidad humana, donde las personas aprenden los hábitos para comportarse en sociedad, la forma de insertarse en ella, y luego viene la asociación de personas para llegar a la unidad mayor que es el Estado. A mí me parece que es muy pedagógico. Ahora, en lo que se refiere al Estado, tengo que decir que desde el punto de vista de la técnica constitucional, uno le puede poner muchos apellidos al Estado. De hecho, las constituciones de última generación en América Latina, tomemos el caso de la constitución ecuatoriana del 2008, la boliviana del 2009, definen al Estado como un Estado multicultural, pluriétnico, diverso, pluralista, participativo. Yo creo que aquí la Convención Constitucional se enfrenta al dilema de si abordar un Estado con esta cantidad de calificativo, cosa que a mí no me hace mucho sentido, sino que más bien la forma, el modelo de Estado, la inspiración que debe tener el Estado como el gran regulador de la vida colectiva, debe estar impregnada en las disposiciones constitucionales. Por lo tanto, tomando un poco lo que dijo el decano, esto debe estar impregnado, por ejemplo, dentro de la libertad para desarrollar actividades económicas, reservando al Estado un rol de empresario solo, como dice hoy la Constitución, si una ley de quórum calificado lo autoriza. ¿Por qué? Porque, como bien dijo él también, hay una historia detrás en Chile, donde cuando se crea la Corfo en el año 39 para promover la industrialización del país, nadie dijo que eso era para concentrar prácticamente todas las actividades productivas en el Estado, sin la participación necesaria de los privados. Luego, me parece que no es buena técnica constitucional dotar como primera idea de tantos calificativos al Estado. Y enseguida, a mí el concepto de Estado subsidiario, quisiera hacerme cargo de un punto que tenemos ahí con Pablo. El concepto de Estado subsidiario a mí no me molesta en absoluto, porque sin perjuicio que tiene un origen, como bien lo dijo él, en la doctrina social de la Iglesia, a mí me parece que es la misma idea que planteó el expresidente del Tribunal Constitucional español, Manuel García Pelayo, hace tantos años, cuando escribió sus dos libros, El Estado Social, las transformaciones del Estado contemporáneo, y decía, mire, el Estado liberal se ha preocupado solo de la libertad, de dejar a las personas libres, y se ha replegado a un rol de juez y gendarme. Lo que necesitamos bajo la fórmula del Estado social
es que se comprometa con un concepto que él lo llamó la procura existencial, que en el fondo es la subsidiariedad. Esto es que el Estado despliegue sus potencialidades para asegurar un piso mínimo de salud, de vivienda, de alimentación, de educación, de seguridad para la vejez a las personas, a partir de la cual las personas construyen por propia iniciativa lo que es su futuro. En consecuencia, quisiera decir que a mí no me molestaría en absoluto que la Constitución dijera que el Estado de Chile es subsidiario, es solidario y es social. ¿Por qué? Porque en definitiva la fórmula del Estado social, y aquí me quedo, como dije, va a ser una inspiración para que, evitando una constitución demasiado desarrollada en materia de derechos sociales, los jueces tengan una herramienta para ir avanzando en la igualdad de oportunidades, haciendo justicia en los casos concretos. Luego, una fórmula interpretativa de esta naturaleza, sin necesidad de llenar la Constitución con un catálogo amplísimo de derechos sociales, económicos y culturales, le da una herramienta espectacular a los jueces, como digo, para, en representación del Estado, colaborar con este gran logro, que es lo que persiguió al final del día el Estado social. Muchas gracias, Marisol. En relación al debate que se produce entre consagrar principio de subsidiariedad o versus principio de solidaridad, y como tú bien dijiste, no necesariamente son contrapuestos, hay constitucionalistas que manifiestan que la Constitución debiera ser neutra en esta materia, dejando su resolución a la política y a las ocasionales mayorías. Entonces me gustaría saber qué opinan ustedes. Yo ya me di cuenta que en el fondo usted dijo que puede compatibilizarse perfectamente un Estado subsidiario y también garantizar ciertos derechos sociales. Pablo es más partidario de establecer expresamente que exista un Estado socialdemócrata, un Estado social de derecho. Entonces, ¿hasta qué punto la Constitución podría ser neutra en esa materia? Y relacionado con eso, si es que consagramos estos derechos sociales, ¿cuál sería la regulación más adecuada para establecerlos, para que no queden en meras declaraciones? Y también cómo se concilia con la realidad presupuestaria del país, porque a mí me preocupa que establezcamos diversos derechos sociales y que también quizás se le asigne un rol más importante a los jueces que al legislador. Entonces, ¿cómo se concilia establecer estos derechos sociales, pero con realidad, con un principio de realidad, con realidad presupuestaria? ¿Parto yo ahora? Sí, Marisol, adelante. Bueno, este es como uno de los nudos gordianos del debate constitucional, de qué forma vamos a asegurar los derechos sociales y sobre todo para las personas que nos puedan estar mirando, personas que no son necesariamente constitucionalistas y escuchando, perdón, a través de la Radio Pauta. La pregunta es, bueno, ¿y esto cómo a mí me va a ayudar en mi vida cotidiana? ¿Cómo voy a hacer en definitiva que se hagan exigibles? Y en ese sentido, yo creo que las constituciones muy desarrolladas, como es el caso de la constitución brasileña del año 88, que hasta regula las relaciones al interior de la empresa, se transforman finalmente en una especie de superley. No es la idea, la Constitución es un gran marco de convivencia, pero que tiene que ser lo suficientemente flexible y genérico para regular la vida actual de la sociedad, pero también a las futuras generaciones. Ahora, ¿cómo hacerlo? Yo, la verdad es que en el derecho comparado he visto dos formas. Una, a través de la consagración, como tú lo planteas, Pilar, de derechos. Por ejemplo, se asegura a todas las personas el derecho a la educación. Como dice hoy la Constitución, la educación básica y media serán gratuitas para todas las personas. El problema de eso es que, desde el punto de vista de su exigibilidad, un derecho fundamental puede efectivamente ser invocado directamente ante la justicia, porque las constituciones son normas jurídicas directamente vinculantes, pero el resultado de esa protección va a beneficiar exclusivamente al que interpone la acción de protección o amparo. No se va a traducir necesariamente en una política pública que redunde en una educación de mejor calidad y ampliamente accesible para todas las personas.
Por lo tanto, he visto en constituciones, ustedes se van a reír, pero me llamó la atención la constitución de Nepal. La constitución de Nepal tiene claramente consagrado en forma escueta los derechos, pero tiene un capítulo amplísimo sobre deberes del Estado de cara a las políticas públicas, como lo hace la constitución de Sudáfrica del año 2006. Cuando uno le impone desde la constitución al Estado ciertos deberes en materia de políticas públicas, eso significa imponerle una responsabilidad muy clara y concreta a los órganos colegisladores, presidente de la República y Congreso Nacional. Y si eso se acompaña de ciertos instrumentos que también provee el derecho comparado, como es la inconstitucionalidad por omisión del legislador, es decir, una acción que se puede deducir cuando en los órganos colegisladores no desarrollan los mandatos que la Constitución ha obligado, creo que ahí sí que me hace más sentido que el valor de la igualdad de oportunidades vaya más allá de la protección concreta que una persona obtenga a través de la acción de protección o de amparo. Luego, la técnica de distinguir entre la consagración de derechos fundamentales y de un capítulo con deberes del Estado o principios orientadores de las políticas públicas, creo que es algo interesante del derecho comparado que valdría la pena mirar de cara a la nueva Constitución. Muchas gracias, Marisol. Pablo. Sí, en esta materia creo que lo que ha dicho Marisol es muy, muy importante. La idea de establecer estos deberes del Estado y estos compromisos de los poderes del Estado con determinadas formas de organizar lo público. No con políticas públicas determinadas, porque esas pueden cambiar según los gobiernos, pero ciertos contenidos mínimos. Yo creo que eso es central. Y el núcleo de esa noción, a mi juicio, está en el concepto del Estado social y democrático de derecho. Desde ahí se desprende la lógica de establecer estos deberes. Y estos deberes no solo se concreta en la protección y garantía especial de los derechos económicos y sociales. Si hablamos de un Estado democrático de derecho, creo que tenemos que hacernos cargo de las cuestiones de género. Vamos a tener una lógica de paridad en los órganos constitucionales no elegidos. Vamos a establecer alguna cuota para los pueblos indígenas, lo que supone pensar que quizá el Estado de Chile es un Estado también plurinacional. Y vamos a reconocer la autonomía del Banco Central, que a mi juicio es un elemento muy central de las instituciones que debemos mantener en la nueva Constitución. Pero claro, una autonomía que no puede esconderse en la tecnificación para hacerse irresponsable. Una autonomía que tiene que conversar con el sistema político. No digo que esté sometido a él, pero creo que tenemos que afinar la lógica de la conexión entre el Banco Central y los demás órganos democráticos. Algo parecido tenemos que hacer con el Tribunal Constitucional. Eso supone, por lo menos, en los dos casos de estas instituciones, una lógica de responsabilidad política. Responsabilidad política constitucional, no política de la pequeña política, sino que responsabilidad constitucional, porque si hay infracciones en el Tribunal Constitucional y si hay infracciones en el Banco Central a deberes constitucionales, tiene que haber responsabilidad. Y yo agregaría un componente, una institución. En general, no creo, y en eso coincido con Marisol, no creo que haya que crear muchos derechos. Quizá tenemos que agregar, cuando yo dije salud, vivienda, educación, seguridad social, esos derechos ya están reconocidos en la Constitución. Lo que pasa es que no tienen una garantía reforzada, y el aspecto de igualdad de esos derechos quizás habría que mirarlo para que sea una formulación más igualitaria. Bien.
¿Qué derecho habría que agregar? El derecho a la vivienda. Creo que es un derecho que tenemos que pensarlo como un derivado del derecho de propiedad o como un derecho autónomo. El derecho a una vivienda digna como un mínimo social elemental, y quizá algunos de los derechos culturales que se deriva de pensar el Estado de Chile como un Estado plurinacional. ¿De qué manera esos derechos culturales, en fin, de idioma, de educación, se pueden expresar en la Constitución respecto del pueblo de Rapa Nui, los mapuches, los pueblos del norte, en fin, tenemos más de 9 etnias originarias y tenemos que hacer algo a ese respecto? Finalmente, una propuesta. Yo creo que en Chile necesitamos de manera urgente un ombudsman, un defensor del ciudadano. Lo vemos todos los días que se propone, es que necesitamos un defensor de las mujeres, es que necesitamos un defensor del niño, es que necesitamos un defensor de los marginales. ¿Por qué no instalamos un ombudsman constitucional que se haga cargo de la defensa de los ciudadanos frente al Estado y de tribunales contenciosos administrativos, que son una deuda histórica gravísima que no hemos cumplido en Chile y que dificulta que los particulares puedan defenderse del Estado cuando el Estado actúa de manera arbitraria contra ellos o contra ellas? Bien. Creo que es el momento de instalar una jurisdicción contenciosa administrativa en Chile como una garantía de una relación más sana y ordenada, someter al derecho la relación entre los particulares y el Estado. Eso le ayuda a la economía, le ayuda a la relación entre la sociedad civil y el Estado. Creo que es un aporte en el cual tenemos que trabajar. Yo he visto varias propuestas, he hecho algunas, y creo que es el momento de reconocer la jurisdicción contenciosa administrativa, sustrayendo de la acción de protección, por una parte, y de la Contraloría, el sucedáneo que prestan para resolver estas cuestiones, que es una curiosidad chilensis, digámoslo así, que la Contraloría resuelva estas cuestiones cuando en Europa, en los países más ordenados, son tribunales Así es. los que resuelven las materias de este tipo. Miren, son las 9 de la mañana con 23 minutos. Estamos junto con Marisol Peña y con Pablo Ruiz Tagle. Este ciclo se llama Proceso Constituyente, la hora de los contenidos. Y durante todos estos minutos hemos hablado de contenidos. Yo no sé, Pilar, yo estoy feliz, fascinado con esta conversación porque de eso se trata. Hay una pregunta, porque no hemos paseado por hartos temas, ¿eh? Hemos hablado al principio de subsidiariedad, de solidaridad, de los cuerpos intermedios, de la sociedad civil, del Estado. Y quisiera detenerme precisamente en el Estado, porque en el número 21 del artículo 19 se habla precisamente de que el Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si hay una ley de quórum calificado que los autorice. Así lo plantea, de hecho, Pablo Ruiz Tagle, nos lo recordó hace unos minutos. Yo quisiera saber, Marisol Peña, si usted considera que ese planteamiento debería mantenerse, porque es muy, me parece a mí, no solo simbólico, sino sintomático del rol del Estado que le entrega la actual Constitución a esa entidad. Perdón, Eduardo, te perdí en un momento de la transmisión. No se preocupe. ¿Me puedes repetir la primera parte de la pregunta? ¿Cómo no? La pregunta es acerca de si usted cambiaría el número 21 del artículo 19, sobre todo el inciso segundo, donde habla de la actividad empresarial a la que pueda estar autorizado el Estado por ley de quórum calificado. Y si a usted le parece que eso precisamente marca la cancha del papel del Estado en la Constitución. Bueno, yo creo que aquí hay que hacerse cargo de la historia. Mucho se habló, sobre todo ante el plebiscito del 25 de octubre, para iluminar la decisión que teníamos que adoptar los chilenos acerca de la nueva Constitución como una hoja en blanco. Y poco se dijo que una constitución nunca puede ser realmente una hoja en blanco, independientemente que hoy día el artículo 135 de la Constitución establezca contenidos mínimos que deben incluirse en la nueva carta, pero no puede ser nunca, digo, una hoja en blanco porque la tradición constitucional, la identidad constitucional, como queramos llamarlo, indudablemente es algo que ha ido forjando el carácter nacional y que tiene que ser reconocido en la Constitución. Y de alguna manera también el decano, Chile
se desarrolló sobre todo durante gran parte del siglo XX bajo un modelo de Estado profundamente interventor, profundamente paternalista, que demostró ineficacia derechamente en el logro de muchos objetivos económicos y sociales de relevancia. Esa fue la razón por la cual la Constitución de 1980 incorpora, si esto no es una entelequia que se le ocurrió a algún constituyente más o menos iluminado, sino que incorpora ciertas disposiciones constitucionales que tienden a limitar el rol del Estado en la economía para invitar a los particulares a desplegar su iniciativa y coadyuvar en el logro de esas finalidades económicas y sociales. El decano hablaba también de que Chile en algún minuto, y esto ocurrió fundamentalmente durante el gobierno militar, se abrió a la economía externa. Por ejemplo, hoy día tenemos importantes lazos con el Asia-Pacífico, vienen de ese tiempo donde dejamos de estar encapsulados dentro de un modelo de sustitución de importaciones. Luego, bajo esa óptica, me parece a mí que el consagrar la libertad de emprender, yo no digo que reproduzcamos en la nueva Constitución el contenido exacto del artículo 19, número 21, pero conceptualmente hablando, me parece importante que la Constitución recoja, reconozca y apoye la libertad de emprendimiento. La libertad de emprendimiento que de alguna manera ha justificado el despliegue de una serie de instrumentos públicos como los créditos Corfo y para qué decir la cantidad de apoyos financieros que se le han dado a los pymes, a las pymes especialmente durante este periodo de pandemia. Luego, el 19 número 21 conceptualmente a mí me parece necesario en la Constitución por la historia que vivimos, por la historia de un Estado que fue muy monolítico desde el punto de vista de la intervención y de la producción. Y ciertamente creo que desde el punto de vista de lo que se llama la constitución económica, es importante contener provisiones constitucionales que definan cuál va a ser el rol del Estado en la economía, para evitar precisamente que retrocedamos a esto que fue tan característico del siglo XX y que sea un Estado que colabore con los privados en el desarrollo productivo y en el crecimiento del país. Pero quiero aprovechar, Eduardo, a hacerme cargo en esta última parte de algo que me parece que quedó pendiente de una pregunta de Pilar, que es el principio de la responsabilidad fiscal. Hoy día en el artículo 100 de la Constitución se consagra lo que se llama el principio de legalidad del gasto público. Para quienes nos escuchan, esto significa que no se puede emprender ningún nuevo proyecto público si no está clara la fuente de los recursos, básicamente con cargo a la ley de presupuesto. Pues bien, especialmente en materia de políticas públicas que tengan que ver con el despliegue auténtico, con la garantía auténtica de los derechos económicos, sociales y culturales, es muy importante el principio de responsabilidad fiscal definido así en la Constitución. Porque si no pasa lo que dice Dworkin, que los jueces deciden en los casos concretos sin tener en cuenta la disponibilidad de recursos reales que tiene el Estado. De forma tal que es el juez quien pone en jaque al Estado obligando a redestinar recursos que hoy día existen para financiar ciertos programas sociales y derivarlo hacia la solución del caso concreto que le ha tocado al juez. No es lo ideal que los jueces tengan en sus manos la definición de políticas públicas porque ellos no tienen el manejo macroeconómico general del Estado. Por eso, en suma, yo apoyo alguna forma de reconocimiento, Eduardo, de la libertad de emprendimiento en la Constitución, con la limitación del rol del Estado en la economía, pero ciertamente con un reconocimiento fuerte, decidido y responsable de lo que llamamos el principio de la responsabilidad fiscal. Vamos a ver, Marisol, si la escuchan desde la tercera sala constitucional de la Corte Suprema con eso último que nos mencionaba. Pablo Ruiz Tagle, ¿qué opina usted del artículo 19, número 21? Bueno, el artículo 19, número 21 es una de las grandes innovaciones de la Constitución vigente. Es un artículo que, en fin, yo he escrito ya desde el año 2001, ha tenido una interpretación que no se aviene, a mi juicio, con lo que el artículo dice.
porque ha servido para instalar una idea de que el Estado solo puede actuar cuando los particulares o los privados no pueden hacerlo. Y eso que es un derivado de entre otras cosas, de la doctrina de la subsidiariedad en una interpretación, digamos, restrictiva y de una lógica económica neoliberal, a mi juicio no es un principio constitucional sano, porque yo creo que el Estado debería poder actuar y actuar en materias empresariales en todo orden de cosas. Ahora, las garantías que establece en realidad el artículo 19, número 21, son que el Estado actúe de acuerdo con el derecho común, o sea, como si fuese un particular. Y después de obtener una autorización de quórum calificado, a mí me parece que una ley simple sería suficientemente válida para autorizar el funcionamiento del Estado. De hecho, muchas de las empresas estatales y de las empresas que han sido creadas no fueron creadas con un criterio de supermayoría, sino que mediante una ley simple. Es muy discutible, además, el quórum que se exige para las leyes de quórum calificado en Chile, y es probable que estas, en fin, estas sean modificadas. Entonces, con esa modificación, me parece que el artículo 19, número 21, y con la nueva interpretación, tendría que abrirse para que el Estado pueda actuar de una manera más activa. Pero sobre todo yo veo más que un problema en las normas de la Constitución, en la concepción que ha estado detrás del Estado. Y voy a poner un par de ejemplos para que veamos cómo necesitamos mejorar en esta materia. No digo que necesitamos arrasar lo que hemos tenido, pero necesitamos mejorar. Sabemos que Chile quizás es uno de los países que tiene una situación sísmica, un riesgo de terremotos más grande del mundo. No existe otro lugar con tantos problemas de este tipo. Y yo recuerdo el terremoto que tuvimos el año 2010, si no me equivoco, cuando se inicia el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera y está terminando el de la presidenta Bachelet. Y recuerdo el intendente de Concepción, don José Toá, dando explicaciones, que él, en la intendencia de Concepción, que debe ser uno de los lugares con más riesgo sísmico del mundo, tenía solo un funcionario y una camioneta dedicada a resolver las cuestiones del riesgo de terremotos y asuntos sísmicos en Chile. Y sufrimos la humillación que desde Estados Unidos, como se cayó todo el sistema de comunicaciones, nos mandaron unos teléfonos satelitales y el sistema público entero colapsó. Yo pienso que el Estado en esa materia debería haber invertido antes mucho más en medidas de prevención. Lo hizo después, pero creo que se justifica plenamente una acción más directa del Estado en una materia como esa. Eso por una parte. Y por la otra, yo diría lo siguiente. Creo que el uso del término subsidiariedad y grupo intermedio, incluso en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ha sido en los periodos en que ha sido más favorable a darle vida a la Constitución que estamos dejando atrás, ha sido extremadamente restrictivo y si no, casi inexistente.
La palabra subsidiariedad aparece en 2 o 3 sentencias del Tribunal Constitucional. Aparece en todos los libros de derecho constitucional. Aparece en todas las discusiones donde participan profesores de la Pontificia Universidad Católica y buena parte de los profesores de la Universidad de Chile, tengo que decirlo, de todos los profesores. Pero no es algo que haya tomado carne en la jurisprudencia de los tribunales chilenos. El único caso donde se usó este principio, creo que hay 2 casos, es cuando se discutió si el ex pedagógico podía unirse a la Universidad de Chile y formar una sola universidad, y se argumentó entonces que no, que la lógica de la subsidiariedad impedía, en fin, esa unión de 2 universidades. Y la cuestión de los grupos intermedios ha sido reconocida en 2 o en 3 sentencias. Una de ellas, quizás la más relevante, fue la que negó las normas de negociación colectiva en materia laboral que presentó la presidenta Bachelet, y la discusión acerca de el monopolio de representación de los sindicatos versus los grupos negociadores. Ahí el tema de los grupos intermedios tuvo una importancia mayor. Pero no son doctrinas que durante los 30 años que hemos tenido de jurisprudencia constitucional hayan tomado carne en la jurisprudencia. Entonces yo me pregunto, y le pregunto a Marisol amigablemente, ¿por qué no pensar que tenemos que buscar algo que se avenga mejor con lo que los tribunales realmente están diciendo sobre estas materias para resolver estos problemas, y no seguir con esta doctrina que es una construcción de profesores doctrinaria que no llega a hacerse carne en las decisiones concretas de los tribunales? Pablo, muchas gracias. Vamos a lugar a una última ¿Aplauso? pregunta. Fue interpelada Marisol, la bueno, profesora. sí, se emplazo. Marisol. Oye, yo quisiera decir brevemente 2 cosas. La primera es que a mí me parece fundamental que la autorización para que el Estado intervenga en materia económica siga siendo de quórum calificado. Entiendo toda la discusión que hay respecto de los quórums supramayoritarios, y tal vez podría llegar a concederlo en el caso de la ley orgánica constitucional. Pero la ley de quórum calificado supone que la deliberación democrática que se realiza en el Congreso sea por la mayoría absoluta de los diputados y de los senadores en ejercicio. Entonces, mientras hablaba Pablo, yo estaba haciendo un ejercicio. Vamos a suponer, como hoy, que la Cámara de Diputados tiene 155 miembros. ¿Cuál es el quórum para que entre a sesionar la Cámara de Diputados? 1/3 de los diputados. Por lo tanto, la Cámara de Diputados podría entrar en funcionamiento con 52 diputados. Y a la hora de votarse si el Estado debe participar como empresario, bastaría, siguiendo la tesis de Pablo, una ley simple, pues entonces una ley simple que recogiera la simple mayoría de ese número, que son 52, serían 26 diputados. Entonces, uno extrapolando la situación podría llegar a que la deliberación democrática en un asunto de tal importancia como es, por ejemplo, algunos han planteado reservar íntegramente todo lo que es ciertos sectores productivos al Estado, como nacionalizar, por ejemplo, la minería, tuviera que decidirse por 26 diputados de 155, a mí me parece que sin duda refleja la poca relevancia que se le daría a una decisión tan importante. Por lo tanto, creo que a través de un ejercicio práctico, el quórum calificado emerge como algo que es muy importante de preservar. Y respecto del otro tema que estábamos hablando al principio, subsidiariedad, bueno, ahí podríamos debatir largamente con sentencia. Yo no creo que esté reducido solo a 2 sentencias en la jurisprudencia constitucional de 3 años, pero a mí, más que el nombre de la subsidiariedad, a mí lo que me importa es la noción. Y yo traigo aquí a colación una sola sentencia, que fue la primera sentencia que declaró la inaplicabilidad
del artículo 38 ter de la ley de ISAPRES, que posteriormente fue declarado inconstitucional, o sea, se eliminó del ordenamiento jurídico, en el requerimiento deducido por una abogada muy distinguida, profesora penalista, la señora Silvia Peña Guasaf, que no es pariente mía, entre paréntesis, así que para que no se diga que hago propaganda familiar. Bueno, en ese requerimiento, la sentencia del Tribunal Constitucional dice algo que a mi juicio es medular, sin mencionar la subsidiariedad. Dice que cuando se da a los privados la posibilidad de participar en la provisión de bienes sociales, que en principio podrían estimarse privativos o de responsabilidad solo del Estado, los particulares tienen que tener muy en cuenta que ellos no están proveyendo cualquier tipo de bien, sino que están proveyendo aspectos que son sustanciales en la vida de las personas, como es la salud. Por lo tanto, hay en esa sentencia, que es muy simbólica, a mi juicio, en la pluma del exministro José Luis Sea, hay un llamado a la responsabilidad de los particulares, por un lado, cuando asumen con el Estado o en lugar del Estado la provisión de bienes sociales, y en segundo lugar, creo yo, hay un llamado implícito al Estado a reforzar los aspectos de supervisión y control cuando un particular, un grupo intermedio dice yo quiero ayudarle al Estado a proveer salud, a proveer educación, a proveer seguridad social. Por lo tanto, creo que no nos quedemos amarrados a las palabras, sino que a lo que hay en lo profundo de las nociones, y eso es lo que quería puntualizar frente al interesante comentario de Pablo. Muchas gracias, Marisol. Eduardo, de tiempo. Tiempo estamos. Lo que pasa es que. Muy justo, sí, y se puso. Bueno, estas conversaciones son siempre interesantes, da como para que hubiéramos tenido una segunda parte de inmediato, pero ustedes tienen asuntos que atender y los auditores también les comprometimos una hora de conversación. De todas maneras, como sé que Marisol Peña y Pablo Ruiz-Tagle están muy interesados en estas materias, los voy a dejar invitados para el próximo miércoles, 24 de marzo, pero a las 7 de la tarde, para que asistan al nuevo encuentro de este ciclo de proceso constituyente, la hora de los contenidos, donde hablaremos sobre la Constitución económica. ¿Okay? Entonces vamos a hablar del 19 número 21 de todas maneras, Pablo, Marisol, para que esta conversación continúe. En esta ocasión los invitados son el abogado Arturo Fermandois y el economista Sebastián Claro, quienes conversarán con Natalia González y con John Miller en este mismo espacio. Pilar Asbun, ha sido un placer estar contigo. A Marisol Peña y a Pablo Ruiz-Tagle les agradecemos también que hayan estado dispuestos a tener este pero muy interesante debate. Muchas gracias a ambos. Hasta luego. Gracias a ustedes, buenos días. Hasta luego. Los dejamos invitados para el próximo miércoles 24 de marzo a las 19 horas, con el tema La Constitución Económica, la autonomía del Banco Central, la iniciativa exclusiva del presidente y los derechos y libertades relacionadas. Exponen el abogado Arturo Fermandois y el economista Sebastián Claro. Siga la transmisión en pauta.cl.